Ahora que ya sabemos que los complejos octaédricos sustituyen sus ligandos principalmente por procesos disociativos, retornemos al gráfico donde teníamos las constantes de velocidad de intercambio de agua, o acá arriba en las otras gráficas los tiempos de vida media para los diferentes elementos metálicos. Y veíamos que solo algunos cationes eran inertes y la gran mayoría de ellos eran lábiles. ¿Por qué estos cationes son inertes? Y la inercia es marcada. Miremos el cromo más 3 y comparémoslo con el galio. Estos dos tienen la misma carga, tienen más o menos el mismo radio, pero el cromo más 3 sustituye sus moléculas de agua con velocidades que son 7, 8 o 9 órdenes de magnitud más lentas que en el caso del galio. ¿Por qué? Entonces, estos elementos son inertes y ahí hay que recurrir a energía de estabilización del campo cristalino. Vamos a hacer un análisis lo más simple posible. Recordemos antes, para un complejo octaédrico, que los 5 orbitales D que eran degenerados cuando se forma el complejo. 3 orbitales, los T2G, disminuyen su energía, 2 orbitales, los EG, aumentan su energía, se produce esto que es el desdoblamiento de energía, desdoblamiento del campo cristalino, y por lo tanto la energía de estabilización del campo cristalino la podíamos calcular fácilmente como la energía de esta situación cuando estaba el complejo formado menos la energía en esta situación cuando el complejo no estaba formado. A modo de ejemplo, vamos a calcular cuánto vale la energía de estabilización de campo cristalino para este complejo. Titanio hexacuo, titanio 3+, es el caso más simple de todos porque es un complejo de 1, tiene un solo electrón en los orbitales D. Este complejo se sabe que absorbe a 520 nanómetros y la energía de esa radiación corresponde justo a la diferencia de energía entre la energía de los orbitales T2G y EG. Esa energía entonces es lo que corresponde al valor de delta O. A partir de entonces 520 nanómetros pasan eso a energía, calculan por mol y van a ver que delta O vale 230 kJ por mol. Pero en el caso del titanio 3+, que tiene un solo electrón, cuando ese electrón viene al orbital T2G, disminuye su energía en 2/5 delta O, o sea 0,4 delta O. 0,4 delta O es 92 kJ por mol y ese es el valor de energía de estabilización de campo cristalino para este caso. Este tipo de cálculo se puede hacer para cualquier otro complejo y para cualquier otra geometría. Una vez refrescado este tipo de cálculos, pasemos a ver entonces por qué el cromo 3 es inerte y vamos a ver una reacción típica de sustitución donde el paso limitante es la parte disociativa, o sea que partimos del complejo hexacoordinado y vamos a pasar por un intermediario o un estado de transición que es pirámide de base cuadrada, que es pentacoordinado. Acá tenemos un diagrama de energía en función de coordenada de reacción y este sería el caso suponiendo que no hay energía de estabilización de campo cristalino. Tenemos los reactivos, tenemos los productos y pasamos por un intermediario. Bueno, en este caso está más simplificado, es un estado de transición. Reactivo es hexacoordinado, intermediario es pentacoordinado, una pirámide de base cuadrada. La diferencia de energía entre esta energía de acá y la del estado de transición es lo que todos conocemos como la energía de activación. Pasemos a ver ahora cómo es la situación real cuando hay energía de estabilización de campo cristalino. Como hay energía de estabilización de campo cristalino, en realidad la energía de este complejo inicial no es esta, sino que es esta. Si hacemos el cálculo para cromo 3, un complejo hexacoordinado, la energía de estabilización de campo cristalino es 250 kJ. Es toda esta diferencia de acá.
podemos hacer exactamente el mismo cálculo para el complejo que estamos suponiendo que se está formando en el estado de transición, una pirámide de base cuadrada. Ese tipo de cálculos para este complejo corresponde a 208 kJ por mol. Entonces, la situación real, miremos el tamaño de la montaña acá, o sea, la energía de activación en este caso, que es la situación no real, respecto de esta, la situación donde realmente hay energía de estabilización del campo cristalino. La montaña es bastante más alta, ¿sí? La energía es bastante más alta y la diferencia de 250 y 208 kJ por mol es un valor de 42 kJ por mol. Una variación en la energía de activación de 42 kJ por mol hace que la constante de velocidad disminuya 2 por 10 a la 7 veces. Hagan ustedes el cálculo si quieren, planteando la ecuación de Arrhenius para esta situación acá y para esta situación acá. La única diferencia que hay es una diferencia de 42 kJ por mol en las energías de activación y van a ver que las constantes de velocidad varían 2 por 10 a las 7 veces. Es más o menos el caso de la diferencia entre cromo 3 y galio 3. Si no hubiese energía de estabilización de campo cristalino, el cromo 3 estaría intercambiando sus ligandos más o menos con estas constantes de velocidad. En cambio, como tiene esa energía de estabilización de campo cristalino, lo intercambia con una velocidad muchísimo más lenta. Por lo tanto, en todo caso donde la energía de estabilización de campo cristalino estabilice más al reactivo que al estado de transición, va a provocar que aumente el tamaño de la montaña esta, que aumente la energía de activación y va a hacer que sea más lento. Los metales con D3 como el cromo 3 y D6 como el cobalto 3, rodio 3, iridio 3 y rutenio 2 representan principalmente este efecto. Y son justamente los inertes que tenemos, los 5 inertes que tenemos acá en esta gráfica. Todos los otros son lábiles porque no presentan este efecto o presentan el efecto contrario. Si presentan el efecto contrario, ¿qué vamos a tener? Esto baja poco, esto baja mucho y la montaña acá va a ser muy pequeña, la energía de activación va a ser muy pequeña, va a ser más rápido todavía que lo que sería en esta situación sin energía de estabilización de campo cristalino. Ese es el caso, por ejemplo, de cobre 2 con D9 y cromo 2 con D4. Estos son muy rápidos. Ya que estamos acá, comparemos el caso de cromo 3 y cromo 2. Miren que no podemos decir que el cromo es inerte, depende del estado de oxidación. El cromo 3 es inerte, es muy inerte, y el cromo 2 es muy lábil. ¿Dónde está el cromo 3? Acá veíamos que es inerte, y cromo 2, ¿dónde está? Acá es muy lábil. Menos 6 a más 8, hay 14 órdenes de magnitud en las velocidades de intercambio de ligando. Es tremenda la diferencia que hay y lo único que tienen de diferente el cromo 2 y el cromo 3 es un electrón más en los orbitales D. Esta tabla resume todos los casos como los que calculamos, pero para metales que van desde D1 hasta D10. En esta primera columna tenemos lo que corresponde a estabilización de campo cristalino para el complejo reactivo, el octaédrico, y en esta segunda columna lo que sería la estabilización de campo cristalino para el estado de transición o para el intermediario, o sea, una pirámide de base cuadrada, por eso ahí es pentacoordinado y ahí es hexacoordinado. En este primer caso, por ejemplo, se estabiliza más el estado de transición que el reactivo y esto va a dar una diferencia, un delta de energía de estabilización de campo cristalino positivo. Todos los valores que den positivo acá van a hacer que la sustitución de ligando sea muy rápida porque las energías de activación van a ser bajas. Los valores que dan negativos aquí es porque se estabiliza más el reactivo que el estado de transición. Es el caso del cromo más 3 que es D3, por ejemplo, y eso va a hacer que sea lento.
Los casos especiales donde es negativo son esto D3 y este D6 principalmente, que justo coincide con los 5 casos de cationes que son inertes. Los otros casos son en general todos muy lábiles porque el efecto es el efecto contrario. Nos quedan por ver solo 2 conceptos correspondientes a sustitución de ligandos en complejos octaédricos. Uno de ellos es lo que se llama hidrólisis básica. Se observa experimentalmente que la sustitución en complejos octaédricos es normalmente acelerada por la presencia de oxidrilos si hay ligandos con protones ácidos en ese complejo. Miremos esta reacción acá. Esta es la sustitución de un cloruro por un ligando entrante, en este caso un oxidrilo. Si se hace en medio ácido, donde el cloruro es sustituido por una molécula de agua, la reacción tiene una cierta velocidad. En medio alcalino la velocidad puede llegar a aumentar hasta 1.000.000 de veces, o sea, 6 órdenes de magnitud más elevada. Y la ley de velocidad que se encuentra para esta reacción es generalmente de segundo orden. La velocidad es una constante por la concentración del complejo por la concentración de oxidrilo. Esta ley de velocidad tiene más pinta de un proceso asociativo que de un proceso disociativo, que sería SN1 de primer orden solamente respecto al complejo. Si bien tiene una ley de velocidad que se asemeja más a un proceso asociativo, en realidad el proceso sigue siendo disociativo en este caso. El mecanismo propuesto es que hay una primera etapa muy rápida que se considera en equilibrio. Miren, tenemos el complejo que reacciona con los oxidrilos y uno de los amoníacos acá le cede un protón para generar agua. Acá no hubo sustitución ni nada, acá se fue un protón de un amoníaco para generar agua. Ahora sí, este complejo, que tiene una carga menos que el anterior, puede sustituir mucho más rápidamente el cloruro. Se va el cloruro por un paso lento disociativo y recién, una vez que se generó el intermediario pentacoordinado acá, entra la molécula de agua y le cede el protón al grupo amino y por lo tanto se generó el producto de la reacción. Termina siendo un cloruro sustituido por un OH. Cuando ustedes deducen la ley de velocidad, tienen un ejercicio en la guía para deducir la ley de velocidad de esta reacción acá. Van a llegar a que la ley de velocidad es de este tipo, pero el proceso es disociativo. La que controla la velocidad de la reacción es esta etapa, es un proceso bien disociativo. ¿Cuáles son las evidencias? Hay muchas evidencias experimentales que confirman que este es realmente el mecanismo propuesto. Yo les voy a dar 2 de ellas nomás. Por ejemplo, la misma ley de velocidad con oxidrilos acá es encontrada aun cuando el ligando entrante sea otro. También van a tener un ejercicio en la guía donde van a cambiar el ligando entrante, pero van a plantear este mismo mecanismo acá, donde primero actúa oxidrilo para deprotonar a un amoníaco, pues recién la entrada del ligando final acá es el I, y van a llegar exactamente a esta misma ley de velocidad. Por otro lado, si el amoníaco, que tiene capacidad de donar un protón al oxidrilo, acá en esta primera etapa se sustituye por piridina o cualquier amina terciaria que no pueda donar un protón, la reacción se hace muchísimo más lenta. Y por último vamos a ver lo que se llama efecto quelato cinético, porque hasta ahora hemos estado viendo velocidades de sustitución cuando el ligando era monodentado. ¿Qué pasa si el ligando es bidentado, tetradentado, polidentado en general? Lo que en general se ve con un ligando bidentado es que la velocidad es mucho más baja que ligandos monodentados análogos. ¿Y por qué ocurre eso? Miremos acá, para que se vaya este ligando bidentado, primero tiene que romperse en una primera etapa uno de estos enlaces, ser sustituido por un ligando entrante y después se tiene que ir un segundo y ser sustituido por un segundo ligando entrante. Esta primera etapa es en general lenta, como es un ligando bidentado, para que esto salga y se aleje del metal y permita que entre el ligando entrante. Esta estructura acá podríamos decir que tiene que
retorcerse, tiene que reestructurarse, tiene que cambiar bastante la geometría y eso hace que esa etapa sea lenta. Por otra parte, supongamos ahora que se despegó, este nitrógeno va a competir con el otro ligando entrante y este nitrógeno está muy cerca del metal porque se acaba de despegar del metal, o sea que a la hora de competir con el ligando entrante esto tiene muchas más chances de volver de nuevo, o sea que esta etapa hacia la izquierda es bastante rápida. Por lo tanto, por este efecto que se llama efecto quelatocinético, los ligandos bidentados, tridentados, tetradentados son muy inertes y sus velocidades de sustitución son muy lentas.